Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de tono creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para el resto del mundo y con el corazón siempre en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvita. Llegamos al fin del mes de junio y lo prometido es deuda con todas las comunidades relacionadas con trastornos del espectro autista, tanto para los pacientes, sus familiares y la comunidad médica en general. Hoy mi invitado es un gran compañero de la universidad, aunque no pertenecemos a la misma promoción, hijo de un muy querido profesor. Él lleva su nombre y le rendimos un tributo desde acá. El doctor ya no nos acompaña en este plano físico, pero yo le decía a mi invitado antes de comenzar que su papá gozaba de mucha estima dentro de la comunidad de estudiantes. Se trata del doctor César Rengifo, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado en toxicología clínica en el Centro Nacional de Referencias Toxicológicas que funciona en el Hospital Doctor Leopoldo Manrique Terrero, conocido como el Hospital de Coche, hospital mismo donde se quedó trabajando un tiempo como médico especialista. Además de eso, el doctor Rengifo fue adjunto y jefe de la emergencia del Hospital Naval, doctor Raúl Perdomo Hurtado. Actualmente, el doctor Rengifo se desempeña como médico toxicólogo especialista en la comunidad de Cardón, en el estado Falcón, y además de ello es profesor de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Francisco de Miranda. El doctor Rengifo tiene un plus, que él se ha especializado a lo largo de los años en el tratamiento de los daños generados por la contaminación por metales tóxicos en el área laboral y ambiental. Y además de ello, él realiza apoyo asistencial, diagnóstico y de tratamiento de diferentes centros de niños con trastorno del espectro autista a nivel nacional en Venezuela. Doctor Rengifo, para mí, además de que es muy grato volverlo a ver desde hace muchos años que no lo veía, es un honor tenerlo aquí. Para todos ustedes, bienvenido, doctor Rengifo. Bueno, muchas gracias, Eliezer, por esta invitación. Un gran placer también volverte a ver después de tantos años y bueno, ahorita rememorando esos momentos de la universidad, pero sabroso todo. Bueno, gracias por tu invitación a tu espacio. Y cómo no, sabiendo que un compañero como tú ha alcanzado, gracias a su dedicación, a su estudio y a su esfuerzo, a su perseverancia,
el sitial que hoy tienes a nivel nacional y estoy seguro que a nivel internacional también. César, te comento. En semanas anteriores, los Centros para Control de Enfermedades desde Atlanta, aquí en los Estados Unidos, informaron que ha sido un boom, por cierto, esa noticia en los medios de comunicación estadounidenses, un repunte eh, de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista y en muchos casos niños que supuestamente no habían sido diagnosticados en edades tempranas han aparecido con nuevos diagnósticos, cosa que no es lo usual precisamente. ¿A qué cree que se debe esto? Fíjate, Eliezer, el reporte del CDC, aun cuando sí tiene información muy preocupante porque la incidencia aumentó abruptamente. Hace 4 años su reporte era de 1 en 48 niños, ahorita bajó a 1,36. Si multiplicamos eso por número de niños nacidos, es alarmante. Pero el reporte tiene una cosa bien interesante, que es que aumentó porcentualmente en un factor bien importante lo que son los autismos regresivos. Es decir, el niño que nació con su neurodesarrollo dentro de lo que se espera para su edad y entre los 12 y 18 meses hizo una regresión. Y estos factores, por múltiples estudios, están muy ligados a lo que son factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales, justamente el área que yo trabajo, que es la presencia de metales tóxicos. Porque los metales tóxicos se acumulan a muy temprana edad. Nosotros no solamente hemos trabajado en Venezuela, sino ya tenemos patrones de contaminación en muchas ciudades de Estados Unidos, en Europa, Latinoamérica, Ecuador, Panamá. ¿Y qué es lo que uno ve? Que hay un factor común en todos esos sitios y de hecho hay un factor común en los niños que es la presencia de metales. De más o menos el 75% de la casuística que uno maneja, porque normalmente nosotros el niño ya nos llega referido con un diagnóstico de autismo. Y cuando se le hace los metales, alrededor del 75 tiene presencia de metales, está contaminado. Entonces, este es un factor de mucho peso que no solamente condiciona su progresión hacia dónde ve ese niño, si eso se maneja o no se maneja adecuadamente, sino que hoy en día estamos viendo que es un factor de peso en el inicio de toda esta problemática del trastorno del espectro autista, que obviamente tiene una carga genética importante porque depende cómo ese cuerpo a esa edad tan temprana va a resolver o a manejarse con la presencia de ciertos metales. De lo que acabas de decir me llama poderosamente la atención dos cosas. La teoría de la presencia de los metales pesados durante muchos años quedó en el olvido. Yo recuerdo en los tiempos por allá, en los años 80 y a principios de los 90, cuando yo tuve el honor de formarme con la doctora Lilian Negrón, que fue quien eh, despertó, trató de abrir los ojos a nivel nacional en Venezuela acerca del autismo y fue la primera en hacer los diagnósticos respectivos. En esa época tenía mucho peso esta teoría de la presencia de los metales pesados. Y después, durante muchos años, empezaron a aparecer otro tipo de factores, mejor dicho, empezaron a descubrir y a estudiarse, o al contrario, empezaron a estudiarse, a descubrirse otros factores concomitantes que, estando presentes en los padres, o en el niño condicionaban o nos determinaban que el niño podía estar dentro del espectro autista. Por otra parte, en esa época se estudiaba solamente a los niños. Yo me acuerdo que se le hacía solamente determinación de metales pesados a los niños. Con el devenir de los años se descubrió, y eso información la manejas tú mejor que yo, porque es tu área como toxicólogo, que dependía muchísimo de la carga de metales pesados que estaban presentes en el padre y en la madre. ¿Qué nos puedes decir para toda nuestra audiencia, para todos ustedes al respecto?
Sí, fíjate que en estos últimos años el estudio de la presencia de metales se está cada vez haciendo mucho más complejo. Porque antes, ¿qué se estudiaba? Era la presencia usualmente de tres metales: mercurio, plomo y cadmio. En algunos casos arsénico, sobre todo en sitios agrícolas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ese espectro se ha ampliado muchísimo y ha entrado en los últimos 10 años un actor que no se tomaba como metal tóxico, que era el aluminio. Y resulta que el aluminio en la mayoría de las legislaciones de los países todavía se puede colocar como eh, preservante en la mayoría de los alimentos. ¿Y qué hace el aluminio? Bueno, resulta que el aluminio tiene que ver con hiperactividad, déficit de atención, problemas desde el punto de vista de trastornos de la neurosensibilidad, y esos son tres factores que son cardinales en el autismo. Si eso lo añades, que es hoy en día lo que, por ejemplo, en el área especializada de toxicología uno ve, es la combinación de diferentes metales. Porque tú puedes tener aluminio, pero, por ejemplo, si tienes mercurio, entonces eso le tienes que añadir un trastorno dentro de la motricidad fina. Trastorno desde el punto de vista de el sueño, que es muy típico y muy común en este tipo de niños. Y si, por ejemplo, hay la presencia de un metal como el plomo, que actúa sobre el calcio, entonces puedes tener problemas renales, pero además puedes tener pérdida de memoria. Entonces son estos niños que, si tienes una hiperactividad y además tienes un problema de que te dan una instrucción y se te olvida fácilmente, entonces al final, ¿cómo lo terminan calificando? Como un niño con un trastorno del aprendizaje, y resulta que no hay un trastorno del aprendizaje. El niño tiene dos metales que le están haciendo dos efectos sinérgicos que lo está llevando a eso. Una vez que tú mejoras, desintoxicas, ves que esos chamos simplemente progresan y mejoran un mundo dentro de lo que era su diagnóstico original. Ahora, una pregunta para que se la respondas a la audiencia. ¿En qué ambientes laborales, que tú también eres especialista en eso, en el estudio de la presencia de metales pesados en el área laboral y ambiental, en qué lugares, en qué tipo de trabajo, qué personas están expuestas a estos metales pesados que acabas de mencionar? Fíjate, uno de los ambientes, y es un ambiente que está en la mayoría de los países, y además un ambiente que contamina mucho porque contamina por el aire, es el área petrolera. Todo lo que está alrededor de las refinerías, no solamente hay la presencia de estos tres metales, sino hay la presencia de lo que se llaman los oligoelementos, como el vanadio, el cromo, el estroncio y el estaño, que son catalizadores que utilizan la industria petrolera dentro de los diferentes procesos de refinación. Y aun cuando ellos son oligoelementos, es decir, minerales que están en el organismo, cuando llegan a cierto nivel se comportan como metales tóxicos. Entonces uno, por ejemplo, ve un niño, yo que estoy en una zona petrolera, ves un niño que tiene plomo, que el plomo ya actúa sobre el calcio, y ves que ese niño también tiene estroncio o estaño, y entonces ves que se disparan los niveles de calcio, empieza a perder calcio. ¿Y cómo lo detectan? Bueno, el nefrólogo, porque ve un problema desde ese punto de vista. Pero dentro del punto de vista de neurodesarrollo, vemos un desarreglo bien importante ese nivel. ¿Y cuáles de los otros problemas que vemos? La parte de los agroquímicos. De hecho, este fin de semana yo voy a dar una charla sobre inocuidad de los alimentos y voy a hablar sobre los metales en los alimentos. ¿Dónde va a Porque ser, dónde va a ser? Por favor, informa, aprovecha de informar a nuestro aquí claro. lo vamos a hacer en el Teatro Ismael Padilla de la alcaldía de aquí de Punto Fijo, y es una actividad auspiciada por la Universidad Francisco Miranda.
Y uno de Sí, los temas que se va a hablar es eso, pues, porque lamentablemente sigue existiendo agroquímicos, lo que se llama los órganos metales. Tú sabes que hay los órganos fosforados, los órganos clorados, y hay lo que se llaman los órganos metales, donde utilizas el arsénico, donde utilizas el mercurio, donde utilizas el plomo, todavía que son metales tóxicos, lo utilizas como agroquímicos. Y fíjate, una de las cuestiones que una vez una paciente, la mamá de un paciente de Canadá me decía, doctor, yo compro mi comida aquí en Canadá y aquí hay leyes. Yo le digo, sí, señora, pero resulta que las manzanas que usted se comen vienen importadas de Chile. Y los productos de arroz que usted come, que usted compra, resulta que el arroz viene de China. Y el cacao que usted le da a su hijo viene de Ecuador. Y resulta que esos tres países tienen problemas de contaminación por metales, por agroquímicos. Entonces, aun cuando en el país donde yo resida pueden tener normas muy estrictas, con esta globalización nos empiezan a llegar productos importados que pasan las normas de calidad, pero no necesariamente pasan estas normas toxicológicas porque son pruebas que no se hacen rutinariamente. Fíjate, para ampliarte un poquito ese tema, lo controvertido que es ahorita, en el año 2000, en la Comunidad Económica Europea, modificaron lo que se llama el Códex Alimentario, que es las normas dentro de los productos de alimentación que se puede vender en Europa, y ellos bajaron los niveles de cadmio en los alimentos, sobre todo en qué alimentos, en el arroz y en el cacao. Bueno, en ese momento Ecuador entró en crisis porque Ecuador era el segundo mayor exportador de cacao para Europa y era el quinto mayor exportador de arroz. te voy a interrumpir para preguntarte algo, porque hasta yo tengo la duda, para mi audiencia y para mí también. ¿Por qué se encuentra este metal, el cadmio, en el arroz y en el cacao? Viene como contaminación de los fertilizantes fosforados. Ok. Muchos fertilizantes de origen fosforado. Hay dos formas de hacer los fertilizantes fosforados. Una forma es a través de la industria petroquímica, como derivado del petróleo pueden hacer fertilizantes, pero la otra forma es a través de minas de fósforo, donde extraen ese mineral, lo pulverizan y muchas veces esos minerales vienen contaminados con plomo y con cadmio, porque en forma natural se consiguen en el mismo sitio. Entonces, dependiendo de la calidad de esos fertilizantes o la calidad de quien produce esos fertilizantes, entonces puede venir perfectamente contaminado con cadmio y contaminado con plomo. Porque uno dice, bueno, si tenemos más de 40 años que no utilizamos gasolina con plomo, ¿de dónde sigue apareciendo el plomo? Allí es donde está el plomo. ¿Y qué ocurre, Eliezer? Ya va. Eso incluye, César, disculpa la pregunta. Eso incluye también a los trabajadores, a la gente que trabaja con este tipo de cultivos. Claro, porque eso no solamente contamina los cultivos, contamina el agua y contamina el suelo. ¿Y dónde viven esas personas? Allí. ¿Y dónde toman el agua? Usualmente de acuíferos de la misma zona. Y eso me lleva a la otra pregunta. Es muy elevada la tasa de aparición de niños que están dentro del trastorno del espectro autista en estas áreas agrícolas en Venezuela actualmente. Sí, muy alta. Y no solamente en Venezuela. Yo, por ejemplo, en el año 2018 evaluamos un grupo de niños en una ciudad en Ecuador que se llama Machala. Machala es una ciudad netamente agrícola, no hay industria. De hecho, ellos tienen siembra y cultivo de camarones. Bueno, la incidencia de autismo allí es muy alto. Tienen dos centros de autismo y es una ciudad pequeña.
Y también dimos apoyo a una ciudad que se llama Manta. Manta es uno de los principales productores de palma para sacar aceite de palma y tienen industria pesquera. De eso se dedican ellos. Tienen una incidencia altísima de autismo. ¿Y cuál es la conclusión cuando uno le hacía los metales? Una contaminación muy importante de mercurio, claro, porque esa zona, además el pescado contaminado y el cadmio era muy elevado porque se usa en la industria de la palma. Pero no es solamente la palma, sino que ese cadmio también entra en los aceites. Y fíjate que en muy pocas regiones del mundo a los aceites que uno come se le miden metales. Y por ejemplo, estoy seguro que el aceite de girasol que tú estás consumiendo o que consumes viene de Ucrania o de Rusia. Y la gran pregunta, ¿eso tiene, se le miden los niveles de metales? Porque ese girasol puede estar perfectamente contaminado por cadmio o por plomo. Y entonces resulta que estamos ingiriendo metales con alimentos que aparentemente son inocuos porque no le hacemos mucho, no pensamos ni le damos mucho peso a ese alimento. Y hay que ver la cantidad de aceite que uno utiliza, pues, simplemente para nombrarte uno. O la cantidad de arroz que uno come a lo largo de la semana. Por ejemplo, en Venezuela, que somos muy arroceros, comemos muchísimo arroz. Sí, y le diste mucha importancia al tema de la presencia de aluminio cuando comenzaste a conversar, donde se puede encontrar, puede estar en contacto el ser humano con el aluminio al extremo de contaminarse y poder ser potencialmente, al procrear, un niño que pueda entrar dentro de este trastorno. Bueno, fíjate, algo bien sencillo. La mayoría de los sistemas de agua potable del mundo utilizan aluminio. El agua la clarifican con sulfato de aluminio. Y si ese aluminio no lo ajustan al pH y la salinidad del agua, entonces ese aluminio pasa en exceso a el agua. Pero además el flúor de la pasta de dientes cuando los niños, que eso no tiene mayor implicación en el adulto, pero fíjate que los niños comen y se tragan la pasta de dientes. Ese flúor que está en la pasta de dientes se une al aluminio que está circulando y forma un compuesto que se llama fluorato de aluminio y entra directamente al cerebro. Entonces, a veces no es solamente el metal, sino las combinaciones en las diferentes formas en que nosotros podemos ingerir esos metales que lo hacen más o menos tóxicos para la persona en un momento dado, o para el niño en este caso, porque son los más vulnerables. Tú manejas, César, por tu especialidad y la importancia del trabajo que tú llevas a cabo, sobre todo en el área de la investigación y de la docencia en la Universidad Francisco de Miranda. Tú manejas las cifras a nivel nacional. Eh, Te voy a preguntar porque es un área muy grande y te vas a saber por qué te lo pregunto. De procedentes del Estado de Bolívar, ¿cómo estamos a nivel de incidencia en el Estado de Bolívar? En el estado Bolívar no sabemos porque no hay estadísticas, No hay estadísticas, así como no hay pero control, así como no hay control, y me disculpas que te interrumpa, en la explotación y, bueno, y comercialización de todo lo que tiene que ver con la explotación minera ilegal. Y tú sabes que en estos días yo, para otro canal de televisión, en el cual yo soy colaborador, pero como abogado especialista en derechos humanos, estuve hablando acerca de la comercialización del rodio, que es un elemento que es secundario pues, a la explotación del oro aquí en Venezuela. En otros países lo es al níquel y al no me acuerdo ahorita el otro metal, el otro elemento, el cual es secundario. Eh, pero hay una explotación ilegal del oro y está quedando como producto subsidiario a la explotación del oro, rodio que se está comercializando ilegalmente en Venezuela. Hay muchas cosas por las cuales, muchas razones, múltiples razones por las cuales no tenemos estadística de absolutamente nada en el estado de Bolívar. sí. Y no solamente eso, sino que
uno de los grandes problemas es que mucha de esa contaminación termina en los acuíferos, sea en los ríos o sea en los acuíferos subterráneos. ¿Y qué ocurre? Que tú puedes ver la contaminación no localmente, sino la puedes ver a muchos kilómetros de distancia o en Claro, otro pues. estado, y entonces se te hace difícil poder llegar a una conclusión de algo que tú estás viendo, porque no, en tu ambiente no lo ves, pero resulta que viene aguas arriba. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la contaminación por metales, que los metales pueden transitar muchísimo. Fíjate que yo tuve un colega que él hizo un estudio a los metales, tú le puedes ver la composición atómica y es como la cédula de identidad del metal. ¿Para qué sirve eso? Le sirve a la industria petrolera para saber qué tipo de petróleo te están vendiendo. Porque tú ves que, por ejemplo, venden petróleo West Texas. Y uno dice, ajá, y si todos son negros y viscosos, ¿cómo sé yo que me están vendiendo un West Texas o me están vendiendo otra cosa? Bueno, porque le miden los metales que tiene presente ese petróleo y eso es un marcador de ese petróleo. Bueno, él hizo una medición del mercurio de aquí de Paraguaná y cuánto se llevaba en las chimeneas eso en distancia y logró a medirlo a casi 400 kilómetros de distancia de aquí de Paraguay. Entonces imagínate, por ejemplo, vamos a ir para que entiendan lo que están allí. Si tú te trasladas a una ciudad como Houston, que es petrolera, que tiene unas grandes refinerías, saca la cuenta, si tú estás 400 o 500 kilómetros a la redonda, ¿cuántas ciudades están implicadas allí? Estamos hablando de una sola ciudad. Multiplica eso por la cantidad de ciudades que tienen industrias también contaminantes de ese tipo que emiten gases a la atmósfera. Son unas chimeneas que, bueno, cumplen con unas normas, pero la dispersión de esos gases son muchísimos kilómetros. O sea, que tú Y estás trabajando actualmente en un área de influencia con una elevada tasa de contaminación por las refinerías que se encuentran en el estado Zulia. sí, y fíjate que aquí donde yo estoy en Punto Fijo, nosotros tenemos aquí dos refinerías. La incidencia de trastornos neurológicos, y te estoy hablando sacando las estadísticas de el censo del 2011, tenemos la misma incidencia. Nosotros tenemos una población de 600.000 habitantes de Coro que tiene 1,5 millones de habitantes. Y Y tenemos si nos vamos hacia la parte más sur, digamos los estados Mérida, estado Táchira, Trujillo, los estados centrales, los de los llanos, que cómo estamos allí, porque son estados que tienen más que, la contaminación quizás tendrá más que ver con la parte agrícola. ¿Tú me corriges Sí, si tiene, me equivoco? fíjate que, por ejemplo, en Guárico, que es una zona netamente arrocera, yo consigo mucho paciente con cadmio y con mercurio. Y eso tiene que ver directamente con la parte de la siembra, porque allí no hay ninguna industria. Y lo mismo ves tú hacia la zona de los Andes, que son zonas netamente agrícolas, vemos también la presencia de metales, que uno pensaría, bueno, es agrícola, está en un ambiente más sano, y resulta que no, también hay contaminación. Pero es por los fertilizantes que se emplean, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque los fertilizantes, vamos a estar claros, es un producto muy económico. Entonces, ¿qué tantos controles le haces? Porque si tú le haces muchos controles de este tipo, de análisis, el de laboratorio, un fertilizante, al final, ¿qué termina eso? Subiéndote los costos del fertilizante. Entonces empezamos a aumentar los costos dentro de la cadena de producción. Entonces, si tenemos un producto tipo arroz, que es muy económico, entonces tú no puedes utilizar un fertilizante que por razones de normas te vaya a costar más de lo que te cuesta un kilo de producción de arroz. Entonces,
definitivamente hay que buscarle la vuelta a esto porque estamos viendo mucha contaminación. Por ejemplo, el cacao. El cacao es un producto de venta masivo que además se le da desde el más chiquitico hasta el más grande. A quien no le Y gusta el chocolate. exacto, quien no le gusta y quien no disfruta un chocolate y usted come chocolate de norte a sur y de este a oeste. Entonces comienza ese problema. Ajá, ¿cuánto me cuesta un kilo de cacao y cuánto me va a costar el análisis de esa producción en forma sistemática? Es muy costoso, pregunto. Los laboratorios son costosos, ese tipo de laboratorios son costosos y, por ejemplo, las pruebas de mineralograma en cabello es relativamente costoso. Y te pregunto, ¿existe alguna norma legal que exija que los productores de cacao hagan ese tipo de análisis? Así como en las otras industrias que tú has mencionado. Claro, en la industria petrolera sé que sí lo hay, pero en la parte agrícola. Ahorita sí lo están haciendo porque se está modificando lo que se llaman los códex. Los códex alimentarios son las normas de los alimentos en todas partes del mundo. Eh, Desde hace unos años para acá, estoy hablando desde hace alrededor de 10 años, estos códex han ido modificándose y los niveles que antes se toleraban ahorita vienen para abajo. Entonces eso está obligando a los productores, sobre todo si tú quieres exportar, tienes que hacerle los análisis. Si Cumplir con quieres, la norma para que el país que lo va a adquirir lo pueda aceptar, ¿verdad? exactamente. No tanto porque hay unas normas internas, sino que hay unas normas de exportación. Sí, Entonces, bueno, eso de una u otra forma, cuando tenemos grandes productores, están empezando como a entender que tú necesitas mejorar la calidad de tu suelo, la calidad de tu cosecha, si tú quieres tener un beneficio real de exportación. bien. Tú mencionaste hace pocos minutos que había que buscarle la vuelta. Cuando tú hablas de hay que buscarle la vuelta, específicamente, ¿a qué te refieres? Específicamente que nosotros tenemos que empezar a hacer en forma sistemática lo que es la evaluación de la población para poder visualizar dónde está el problema y cómo buscarle la solución. Te pongo un ejemplo. Hay zonas allá en Estados Unidos donde hay niveles elevados de uranio Ujú. y muchas veces la población no lo sabe porque el agua viene de pozos profundos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que uno detecta eso, tú le pides a la persona que haga unos niveles de uranio en la casa que la están utilizando en su casa y tú detectas ahí los metales y se puede tomar las previsiones. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, fíjate que tú hablaste al principio de la contaminación de los papás antes de que esa señora quede embarazada. Eso debería ser ya en ciertos medios donde sabemos que hay contaminación, debería ser casi que ser rutina, que las mamás antes de quedar embarazadas o el primer trimestre del embarazo, donde es mucho lo que se puede hacer, hacerle unos niveles de metales, porque es un laboratorio sencillo, así como se le hace pruebas de glicemia, pruebas de genético. ¿Para qué? Para hacer ese embarazo lo más viable y que ese niño darle las garantías que nazcan con las mejores condiciones posibles y no que después que nace a los 18 meses, entonces tenemos un problema de tipo social y enorme. Mira, tú no te imaginas lo importante que tú acabas de mencionar. Claro, todo lo que has dicho es sumamente importante. Y también me voy a referir al canal aliado al que yo asistí hace poco y estuvimos hablando acerca de la visita del presidente de Irán a Venezuela. Y entre otras cosas, Irán está interesado en un mineral sumamente importante en la carrera armamentística nuclear. En Venezuela contamos en el estado Cojedes con yacimientos de uranio, que tú lo acabas de mencionar. Yo me imagino que esa explotación del uranio debe ser de
proporciones descomunales e indiscriminadas, porque lamentablemente nuestras autoridades a eso es a lo que se han dedicado, a saquear el país, a tratar de sacar el mayor provecho económico y no precisamente para redundar en bienestar de la población, sino para enriquecerse ellos. Tú que estás allá no lo puedes decir, pero yo que estoy aquí sí lo puedo decir desde acá. ¿Cómo estamos a nivel de estadística de la incidencia de casos del espectro autista en Cojedes y zonas aledañas? Bueno, fíjate que eso que tú acabas de decir es bien, bien interesante. Y de hecho, me acaba de dar una respuesta a muchas de mis interrogantes, porque tú sabes que cuando uno le hace el mineralograma a los pacientes, de las únicas zonas donde yo he detectado uranio es en Barquisimeto y en el estado Cojedes. Ninguna otra ciudad he conseguido yo la presencia de uranio en los niños. Y de Esas hecho, minas fueron descubiertas hace pocos años y poco ha sido, no digamos publicitado, pero sí difundido porque a las autoridades de Venezuela no les conviene que se le ponga mucho el ojo a eso. De hecho, la que era gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por lavado de capitales porque nadie, y mucha gente se sorprendía porque esta mujer fue sancionada por lavado de capitales y de blanqueo de capitales y resulta que es que la mujer está involucrada en el contrabando de uranio para la explotación del uranio y la comercialización ilegal que no puede ser trasladado de cualquier manera, debe cumplir con unas normas específicas. claro. Y ellos lo están haciendo como les da la gana con tal de sacarlo de aquí, de Venezuela hacia Irán, que es el principal comprador de uranio. Yo me imagino que esas minas de uranio deben estar empeñadas al gobierno de Irán, así como está empeñado nuestro oro a China y a Rusia. Y fíjate lo que yo te digo, ahí simplemente lo que hay es que no solamente mantener las normas que tú dices de manejo de esas minas, sino también que la población sepa que está expuesta. Sí, ¿Por la qué? exposición Porque es terrible. en el niño vamos a ver autismo y vamos a ver problemas desde el punto de vista renal, pero ¿qué vamos a ver en el adulto que está acumulando ese uranio? Cáncer. Cáncer, exactamente. Cáncer en el adulto y en el niño estos trastornos del neurodesarrollo. Pero Claro. voy a volver a mencionar algo que mencionaste tú cuando comenzaste a hablar. Tú hablaste del concurso, la presencia de dos, la interacción de dos o tres metales. Eso empeora la alteración del neurodesarrollo del niño, a diferencia de que si fuese un solo metal. O también Sí, influye, por supuesto, la exposición en el tiempo. fíjate, lo empeora porque la presencia de varios metales afecta diferentes áreas del neurodesarrollo. Te pongo un ejemplo. Un niño que tenga aluminio solo, supongamos que tenga un déficit de atención con hiperactividad, pero si a eso le asocias un mercurio, entonces ahora tiene un trastorno motor. Entonces ese niño no solamente tiene un déficit de atención, sino que ese niño le va a costar escribir y posiblemente el niño no habla. Pero si a eso, por ejemplo, le añades un vanadio que aparece en zonas petroleras y el vanadio con el aluminio, entonces le puede dar lo que se llama una hiperelasticidad. Entonces ahora tiene debilidad muscular, Sí, una aparente debilidad muscular. una aparente debilidad que, Se claro, presenta cuando es hipotónico, hipotónico. hipotónico, al final cuando él desarrolle la musculatura se compensa, pero esos primeros años va a ser difícil y no Y va a ser siempre y fácil. cuando tenga la atención y la rehabilitación adecuadas. Claro. César, vamos a seguir conversando. Tú te vas a convertir en un invitado recurrente a mi programa. No te voy a llamar todos los meses, ¿no? Pero hay mucho. Esto que tú acabas de, todo esto que tú acabas de hablar es apenas un abre boca para todo lo que viene. Nos queda un minuto, César, y yo quiero que tú le envíes un mensaje final a nuestros VTubers de la comunidad médica y, por supuesto,
a los integrantes de la comunidad del espectro autista, la comunidad azul? Bueno, un mensaje final, los metales es una realidad. Hay que pensar en metales cuando uno ve un problema desde el punto de vista neurológico de estos que no, uno no le consigue asidero. Y no solamente en el niño, porque el niño es muy fácil porque es un trastorno del neurodesarrollo, pero en el adulto vemos una neurodegeneración. Sí, Alzheimer, Parkinson en un paciente de 40 años es raro. Entonces hay que ir más allá de pensar que era solamente genético. Hay que pensar en la parte ambiental porque estamos expuestos a nuestros ambientes 7 por 24. claro que sí. Bueno, ya te comprometí públicamente, mi estimado amigo y colega, vamos a seguir en contacto, ya te dije, te comprometí que vas a ser un invitado recurrente a mi programa, ¿ok? Muchísimas gracias, César, por tu tiempo. Gracias a ti, Eliezer, gracias a tu público y bueno, gracias por la invitación y siempre a la orden. Bien, a mi comunidad les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, comenten sus comentarios, son bienvenidos y compartan el programa. Amigos, él fue el doctor César Rengifo, esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, les agradezco mucho su audiencia y se me cuidan mucho hasta la próxima emisión de este programa que es para todos ustedes.